Buenas nuevamente. Bueno, ahora sí vamos a terminar con este texto. En realidad vamos a comenzar con el documento 9. Van a ver que yo les subí ya en la primera parte el documento completo, o sea, el resumen completo. Van a ver todo junto por ahí, pero yo lo tuve que partir en dos por el tema de la batería. Bueno, tal como dice el nombre del documento, vamos a hablar sobre producción local, líneas de investigación, temas, problemas y producción académica, desarrollo e innovación. Puntualmente, a lo que refiere un poco este texto, a grandes rasgos, tiene que ver con qué posibilidades ha encontrado históricamente la psicología para poder estudiar, ¿no? Para poder hacer investigaciones. Hace una comparación a nivel global, o mejor dicho, a nivel de América Latina. Tiene su sentido también que tal vez Uruguay no tenga tanta investigación. Vamos a ver por qué. Tiene que ver, obviamente, con su historia y sus recursos. Y bueno, obviamente es un texto que hace bastante crítica sobre esto, y va a dejar como algunas preguntas ahí para responderse. Y bueno, también nos vamos adentrando o llegando un poco más a lo que es la facultad hoy en día o lo que es la formación en psicología hoy en día. El texto lo que empieza diciendo justamente, o empieza haciendo una crítica de este desarrollo científico muy acotado en Uruguay, pero lo que dice es que puntualmente no es que acá falte ciencia porque sí, sino porque históricamente el desarrollo científico ha sido parte del crecimiento económico de los países ricos que concentran recursos, tecnologías y saberes. Tiene que ver un poco con si los gobiernos de cada momento histórico dan recursos para poder investigar. En la clase donde dimos toda la parte de dictadura, vimos que había un montón de cosas que obviamente no se permitían porque no convenía al gobierno de facto. Entonces, era obvio que no se iba a investigar. De hecho, no dejaban, o mejor dicho, quemaron muchos recursos de libros y revistas que habían en la facultad. Entonces acá trae como algunos conceptos que tienen que ver con el capitalismo que puntualmente plantea Guattari, en esto de las diferencias socioeconómicas que se dan entre los países y sobre todo, obviamente, vinculado a las investigaciones. Guattari plantea que el capitalismo no está dividido simplemente entre norte desarrollado y sur pobre, sino que existen hoy zonas muy desarrolladas dentro de países pobres y zonas muy pobres dentro de países ricos. Y yo siempre pongo el ejemplo de, no sé si todos conocen, supongo que sí, Zona América, que está por la Ruta 8. Hoy en día, hará capaz 6, 7 años atrás era muy diferente a lo que es hoy. ¿Por qué? Porque cuando recién se hizo Zona América, puntualmente cuando recién se hizo el último edificio, que es el todo hermoso ese de vidrios, que está muy épico, hasta ese momento, si mal no recuerdo, porque obviamente lo estoy diciendo de memoria, tendría que fijarme, pero enfrente a Zona América habían ranchitos de madera. Había gente que estaba conectada a la luz, o sea, robando luz básicamente, personas muy pobres, y de repente aparece una construcción millonaria enfrente. Entonces, esa imagen habla de esto justamente, ¿no? De cómo el capitalismo segmenta y cómo se da también la pobreza dentro de países muy ricos o construcciones, en este caso, muy ricas en países pobres. No es que nosotros somos pobres, no estamos en subdesarrollo, pero sí, nada, se ve como literalmente cómo se enfrentan esas dos realidades, digamos, tan dispares, ¿no? La concentración de conocimiento se da en centros específicos, universidades de élite y grandes corporaciones, aunque estén dispersos por todo el mundo. Esto genera relaciones de dependencia. Quienes se forman en ciencia en América Latina muchas veces terminan yéndose a esos centros y se les llama fuga de cerebros o trabajando según las lógicas que esos centros imponen. Muchas veces pasan a la televisión, no sé, profesionales o científicos de Uruguay que lograron descubrir tal cosa, y lo primero que comentan es que se van al exterior, ¿no? A Harvard, y bueno, nada, no se me ocurre ninguna otra universidad de élite ahora, pero esto de la fuga de cerebros pasó toda la vida y obviamente sigue pasando hoy. El problema del desarrollo científico en América Latina no es solo económico ni individual, sino que también está condicionado por quien define las reglas del juego académico a nivel mundial y cómo esas reglas son asumidas por nuestras instituciones. Y esto de quién define las reglas académicas tienen que ver, obviamente, con las grandes potencias mundiales, ¿no? Donde se maneja mucho dinero y donde también conviene invertir en investigación. No son los países latinoamericanos quienes marcan las reglas de producción científica, sino los centros académicos más prestigiosos del mundo,
estas universidades de élite, las corporaciones, las fundaciones de países centrales. Ese modelo dominante establece cómo debe organizarse la universidad, qué se investiga, cómo se evalúa el conocimiento y quién obtiene el reconocimiento. En esto de cómo se evalúa el conocimiento y qué se investiga, entra también en juego, probablemente esté nombrado en este texto, está en juego el tema de idiomas, ¿no? Cómo a veces no se puede dar una democratización del conocimiento cuando estamos en un país donde hablamos idioma español y hay papers sobre diferentes temáticas en inglés, ¿no? Puntualmente en Facultad de Psicología hay algunas materias que usan papers en inglés. Creo que, no me sí, en mi experiencia lo que más me resuena ahora es procesos cognitivos. Y recuerdo que en su momento nosotros nos quejábamos, ¿no? Los estudiantes que tal vez no manejábamos inglés preciosamente bien, entonces era como, bueno, al final nos sentimos diferentes al resto, que sí viene con, por ejemplo, con nada, con conocimientos de inglés a un nivel de un segundo idioma, ¿no? Ahí se marcan muchas diferencias y hay como hasta discriminación, les diría yo. La investigación hoy está dominada por una lógica competitiva similar a la del mercado. Si bien hablamos de que la universidad no tiene por qué tener un modelo este, empresarial, pareciera que sí, en esto de las pujas y de las peleas por las investigaciones. Los investigadores e investigadoras deben competir por becas, cargos docentes, subsidios, publicaciones. Esto lleva a una producción compulsiva donde importa más la cantidad que la calidad. Y esto es una gran crítica, ¿no? Bueno, en esto de estas competencias, al final se termina perdiendo calidad y se terminan perdiendo em, tiempo y dinero en investigaciones que tal vez no nos aportan tanto y tal vez en un país como Uruguay se lucha. Hoy en día hay otras, obviamente, posibilidades que ahora vamos a ver dónde fue que surgió, pero nada, esto de que hayan países donde pueden poner mucho más dinero en esto, avancen mucho más rápido y bueno, por ende haya una producción compulsiva, como dice acá. Este modelo productivista traslada lógicas del mundo empresarial a las universidades, como les decía, porque se va a dar competencia entre colegas, se va a impulsar mucho los méritos individuales. Bueno, hablamos de méritos y hablamos de un conjunto de trabajos, ¿no? Que podamos justificar que los hicimos. No sé, por ejemplo, vamos a querer entrar a una universidad del mundo, bueno, obviamente se nos va a pedir méritos y tienen que ver con publicaciones, probablemente. Probablemente no, seguramente, les diría. Y evaluaciones por productividad. Se impone la idea de que la universidad debe ser útil para el desarrollo económico del país o bien un medio para la realización personal. Yo diría que un poco mitad y mitad, ¿no? Obviamente que ya veníamos hablando de que lo que se estudia no es en vano, sino que va vinculado al desarrollo de un gobierno, ¿no? De una gubernamentalidad puntual que se quiere instaurar, pero también eso hace mella también en lo que es la realización personal, porque al final de cuentas, una investigación, por más que nos lo pida el gobierno, va a tener nuestro nombre abajo, ¿no? De alguna manera. Hay una presión creciente por publicar en inglés en revistas de alto impacto internacional, muchas veces fuera de la región. Si bien eso da visibilidad, también genera un efecto preocupante porque los temas de investigación tienden a seguir la agenda de otros países o revistas y se invisibilizan problemas locales o se deben ajustar a formatos y lenguajes ajenos. No me sale ahora el nombre puntual o el procedimiento que se realiza, no sé si es validar o convalidar, no, creo que no, pero, por ejemplo, en cuanto a los test psicológicos, ¿no? Nosotros importamos un montón de test de afuera y nos encontramos ante la dificultad muchas veces de que estén en inglés. Pero bueno, hay instituciones argentinas, generalmente. Yo no conozco ninguna institución uruguaya que lo haga, pero sí en Argentina, que obviamente se pasa a español, se valida. Y ahí nosotros, obviamente, por tener el idioma español, lo utilizamos. Pero bueno, acá se ve también, más allá de esto puntualmente, el impacto que tienen en Uruguay, de que si no podemos investigar acá y tenemos que tomar antecedentes del exterior, imagínense ustedes haciendo una tesis, ¿no? Un TFG en realidad, un trabajo final de grado, donde tienen que usar antecedentes y si quieren hablar de un tema que tiene que ver con nuestra región, que tiene que ver con nuestro país, con nuestra cultura, probablemente tengan que basarse en antecedentes del exterior porque no tenemos tanto acá. Hoy en día un poco fue aumentando, pero nada, hasta cierto momento podemos decir que había una gran dificultad.
La presión por publicar y la búsqueda constante de financiamiento en el mundo académico latinoamericano no solo afectan las condiciones laborales, sino también qué se investiga, cómo se investiga y dónde se publica. Hay un riesgo de que las prioridades externas desplacen las agendas locales o que en defensa se produzca un encierro endogámico. Esto hace sentido con esto que decíamos recién, ¿no? Se habla de que escribir no es neutro, sino que publicar puede reforzar desigualdades. Por esto que hablamos del idioma, por esto de la selección de temas, que de repente no podemos adaptarlo a lo que nosotros necesitamos. Publicar es una forma de visibilizar el conocimiento, es otra manera de explicar estos procesos, ¿no? Publicar en revistas validadas. Puntualmente se le dice revistas arbitradas. ¿Tá? Ustedes cuando vayan a estar haciendo un proceso de tesis o algún trabajo importante en la facultad, los profesores le van a siempre a recomendar que utilicen este tipo de revistas internacionales que tienen y que están validadas y están revisadas por un montón de comisiones diferentes y van a validar que esa información tiene base científica, básicamente, ¿no? Bien, hacerlo, pero bueno, publicar es una forma de visibilizar el conocimiento, pero hacerlo de forma acrítica, siguiendo las reglas de revistas internacionales, puede implicar también adaptar temas, formatos o enfoques que no son propios de nuestras realidades. Imagínense un investigador uruguayo queriendo publicar en una revista internacional y teniendo que acoplarse a lo que le están demandando. Abandonar problemáticas locales para encajar en agendas dominantes. Aunque la universidad no sea literalmente una empresa, funciona con lógicas empresariales. Hoy decíamos esto, ¿no? En cuanto a la demanda o la necesidad de mostrar eficiencia, ¿no? Mostrar productividad, mostrar competencia, y se valora más papers, más cuantos papers se publican que su aporte social o ético. Entiendo también que está esta contraparte de lo que logra el investigador, ¿no? Que conviene muchas veces también publicar en el exterior, pero Uruguay siempre queda como ahí luchándola para lograr cierto estatus. Entonces vamos a ver algunas características vinculadas a esto de las investigaciones. Primero que se va a dar una segmentación del conocimiento científico. Señala que publicar solo en español o en revistas locales contribuye a la segmentación del conocimiento por idioma y por región. En cuanto a la historia del desarrollo científico en psicología, en Uruguay, van a haber dos grandes etapas. La primera etapa, finales del siglo XX, finales del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, había psicología sin psicólogos. Existían cátedras, laboratorios, revistas y se aplicaban saberes psicológicos, pero aún no había formación profesional sistemática. Nosotros lo vimos puntualmente cuando apareció la formación en técnicos infantiles. Los técnicos iban a diferentes cursos y seminarios de información que traían del exterior sobre la mentalidad y los procesos psicológicos o desarrollos a nivel de los niños, ¿no? Infantil, pero no eran psicólogos. Y después, entendiendo de que era súper importante que los docentes tuvieran formación, es que se abre este curso en técnico en psicología infantil. Después, una segunda etapa desde 1950, donde se crean las primeras carreras universitarias para formar psicólogos con fuerte orientación profesionalizante. Esta historia se refleja en Uruguay, donde la institucionalización llega más tarde, a fines de los años 50, y predomina una lógica profesionalizante más que investigativa. Veníamos como de atrás en América Latina, primero haciendo un proceso de profesionalización de la psicología, es decir, de formación, y obviamente no podíamos tener el foco en lo que es la investigación. Endogamia académica, que también lo nombrábamos. La psicología latinoamericana muestra una tendencia marcada a la endogamia. Se publican revistas propias con poca colaboración internacional y bajo nivel de indexación. Básicamente, para no llegar a esta competencia a nivel internacional, cada facultad arma su propia revista, ¿no? Entonces, se da esta endogamia en el sentido de que se publica en revistas propias, estudiamos en el mismo lugar donde estamos escribiendo y analizamos o hacemos investigaciones desde la misma facultad en la que trabajamos. Entonces, evidentemente se da como este sistema que se va retroalimentando. Se propone 3 ejes de trabajo para fortalecer el desarrollo científico. Primero, aumentar la calidad de la producción por encima de la cantidad, hacer más énfasis en esos temas que la sociedad necesita que estudiemos, ¿no?
Focalizar esfuerzos en áreas estratégicas, vinculado también a lo que se necesita. No sé, la otra vez hablábamos de qué profesiones se profundizaban o qué profesiones se ponía más énfasis en determinado momento del país y en qué otras no. Bueno, un poco esto de lo estratégico vincula un poco a las particularidades del momento en el que se está transitando, ¿no? En cada región. Incrementar la colaboración regional e internacional también. Publicar no es todo, pensar en el conocimiento como práctica. Se advierte que la producción científica no se reduce a lo publicado. Es clave pensar cómo se formulan los problemas, quién los define y desde qué intereses se aplica. Siempre está este factor interés y también el factor poder, ¿no? Cuanto más dinero y más se pueda invertir, vamos a poder profundizar en los problemas que necesitamos y las autoridades van a ser quienes tengan más poder, evidentemente, como estas universidades de élite que habíamos nombrado. Publicar debe ser visto como parte de una práctica más amplia de producción de saber, no como una meta en sí misma. Poder naturalizar que el publicar es algo más de todo lo que debemos hacer, ¿no? Estar dentro de una universidad nos da cierto prestigio y tenemos que poder dar más allá que una publicación en una revista arbitrada. Bien, seguimos un poco con estas tensiones y cruces que se van a dar en esto de la academia y la profesión, ¿no? Puntualmente sobre psicología científica versus, acá se me fue una S, versus psicología aplicada. A lo largo del tiempo, la psicología ha estado atravesada por una tensión persistente entre una psicología científica centrada en la investigación y la producción de conocimiento y una psicología aplicada orientada a resolver problemas prácticos y sociales. Hoy esa tensión se expresa como academia versus profesión, el mundo universitario versus el ejercicio profesional. En América Latina y especialmente en Uruguay, el desarrollo de la psicología se dio primero como práctica profesional y mucho más tarde como producción académica. Lo vinculamos igual con este proceso que hablamos de, bueno, primero empezamos de alguna manera a poner en práctica y después nos formamos, ¿no? Aunque hubo incursiones tempranas, como los trabajos de Carlos Bá Ferreira, que es el libro de psicopatología a finales del siglo XIX, la formación profesional específica comenzó a mediados del siglo XX. A esta formalización tardía, las prácticas psicológicas sin psicólogos formados ya operaban desde principios del siglo XX en ámbitos como la educación y la salud. El psicólogo empezó en otras áreas y no en la clínica. Aunque pareciera que la clínica tiene un gran énfasis puesto, ¿no? En los planes de estudio. De hecho, mucha gente que no conoce por dónde va la facultad piensa que todos egresamos para hacer clínica, pero si vamos a la historia nos encontramos con que está la parte jurídica. Bueno, recuerden la formación que antes de la dictadura había en Facultad de Derecho sobre psicología forense, inimaginables lugares donde el psicólogo se fue formando, ¿no? De alguna manera. Sobre la epistemología institucional de las prácticas PSI, Nicholas Rose introduce el concepto en aquel momento que vimos el texto de epistemología institucional. Muchos saberes psicológicos surgen dentro de instituciones que buscan influir sobre las conductas de la población, como estas escuelas, hospitales y en la justicia. Hay un sentido de por qué comenzamos en esos entornos, ¿no? El gobierno y el proceso de gubernamentalidad así lo requería. La psicología se fue formando en el quehacer cotidiano en estos espacios, antes de estar sistematizada como ciencia o disciplina académica. Nos hubiese encantado que fuera algo que no tenga que ver con esto, pero creo que no sé si hay una profesión que haya arrancado de la nada, ¿no? Siempre hay algo ahí fuerte que tiene que ver con la historia y lo que esperan de cada profesional. Nada, acá están los sitios de institucionalización académica y las fechas que creo que en el texto anterior, en la clase anterior lo habíamos visto también, que les dije al final como hay un orden en fechas, pero puntualmente, bueno, traen la importancia de la creación del Instituto de Psicología en la Facultad de Humanidades y Ciencia, después la formación en Psicología Infantil, la aprobación del primer plan de estudios de la licenciatura, después, bueno, la licenciatura, cómo se consolida como espacio innovador en lo educativo antes de la dictadura. Después que se pone nuevo, en plan el nuevo, perdón, se pone a funcionar el nuevo plan que tiene que ver con la EUC. Y después, bueno, obviamente el golpe de Estado. Después de todo esto, ¿no? A partir del 2005 vamos a empezar a visualizar qué giro da la institucionalización científica de la disciplina. Puntualmente en el 2005 lo que vamos a detectar es que hay un giro también en el sentido del gobierno, ¿no? De quién toma el poder, y es un gobierno de derecha por primera vez.
Entonces, este cambio, este momento clave del desarrollo académico de la psicología va a estar influenciado por este cambio de gobierno y por tres factores principales que se van a articular entre sí. Primero, por la participación de la psicología en políticas sociales, en el sistema de salud y todo el fomento el dinero que se va a utilizar, además de una creación de un instituto, para las investigaciones. O sea, va a dar un giro real muy importante. Y bueno, primero en políticas sociales o públicas, vinculado a la creación del MIDES, ¿no? Del Ministerio de Desarrollo Social, em, donde se va a buscar contratación masiva de psicólogos jóvenes, inserción profesional en múltiples ámbitos sociales, más allá del consultorio clínico. Imagínense, ¿no? Bueno, centros comunitarios, toda la creación de los centros diurnos, los merenderos, bueno, infinitos lugares donde se acoge a personas que tienen una necesidad ahí, tanto económica como social. Va a empezar una mayor visibilidad social de la profesión y no tanto esta pata que tenía metida en la educación y en la salud. Y lo más importante a nivel académico es que surgió una nueva demanda de formación e investigación sobre estas políticas públicas. Hoy en día hasta hay maestrías de políticas públicas. Algunos psicólogos comenzaron a estudiar esas experiencias desde adentro, como parte del gobierno, y desde afuera, como consultores o académicos. En cuanto a la participación de la psicología en el sistema de salud, se formaliza la presencia de la psicología en el sistema de salud público. Se va a armar un convenio entre Facultad de Psicología, ACE y el Ministerio de Salud Pública, y acá es donde emerge y donde se empieza a crear y a trabajar en el practicantado en el Hospital de Clínicas que hoy les comentaba también en la primera parte, que es una práctica remunerada. Permitió que estudiantes avanzados hicieran prácticas en servicios reales de salud. Literalmente se daba lugar, seguramente uno, dos, tres lugares en cada clínica de cada barrio había, gracias a este convenio, para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas. Consolidó la formación profesional en salud mental dentro de una estructura institucional. Esto legitimó aún más a la psicología como una profesión sanitaria y abrió otro espacio para investigar sobre salud mental comunitaria, prácticas de atención, etc. Acá también en lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿no? En esto de crear también cierta normativa vinculada a la salud mental, obviamente lo va a hacer en conjunto con Facultad de Psicología y Facultad de Psicología se la cobra de alguna manera haciendo este intercambio de, bueno, cupos para que los estudiantes puedan practicar. En cuanto al fomento de la investigación científica y creación de nuevas estructuras, dice que fue un pilar muy decisivo para la academización de la psicología porque se aumenta el presupuesto universitario, más salarios, más horas docentes, más equipos y más recursos para investigar. Y se va a crear, y esto es un dato muy importante, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que hoy en día se habla mucho de ese lugar como si fuera de hace muchos años y en realidad no hace mucho tiempo. Y acá obviamente va a dar una vuelta esto que veníamos hablando de las investigaciones y de las dificultades que nos enfrentábamos como país con esta agencia nueva que, que da apoyo a estudiantes y a docentes para investigar. Obviamente va a cambiar el destino, les diría yo, del país, ¿no? Porque a partir de este momento, bueno, nada, se empiezan a dar becas de posgrado, como dice acá, fondos para proyectos. No recuerdo ahora exactamente el nombre, pero hay un proyecto, los PAIE creo que son, proyectos PAIE, capaz que algún profe les nombró, son proyectos que son pagos por esta academia, por esta institución. Mm. También otro dato importante es la segunda reforma universitaria en el 2006. Con la asunción de Rodrigo Arocena como rector de la UDELAR, se impulsó una serie de transformaciones que generaron un clima de apertura e innovación, como la democratización del acceso a la universidad, también a nivel territorial, ¿no? Se van a abrir centros universitarios en el interior, nuevas propuestas curriculares, estos ciclos iniciales también en el interior. No sé si ustedes saben, pero en el interior se puede hacer todo primer año de psicología y recién al segundo año necesitan cursar acá, pero bueno, si bien todavía estaría genial que pudieran cursar todo en el interior, es un gran avance a partir del 2006. Apuesta por la investigación como función central también, y durante los dos periodos de gestión de Luis López, la facultad atravesó una transformación estructural muy profunda. Hasta entonces, o sea, hasta este momento que él asume, la institución conservaba elementos del IPUR, del plan IPUR, el plan viejo, digamos, hoy le decimos plan viejo. El proceso iniciado con Leopold buscó modernizar la formación, profesionalizar la investigación y fomentar
el desarrollo académico, en línea con las reformas universitarias más amplias de ese momento. En estos momentos muchas facultades estaban renovando sus planes de estudio, más enfocado a lo que la sociedad necesitaba también, ¿no? Con la reforma se organizó la estructura de institutos temáticos, creo que hoy los nombramos también, pero los repetimos: psicología, educación y desarrollo humano, psicología de la salud, psicología clínica, social y fundamentos y métodos. De acá ustedes van a ver que sale cada una de las materias que ustedes estudian. Después, en el plan, perdón, se reforma el plan en el 2013, que va a ser en realidad el plan 2014, y acá se va a dar un gran cambio y es la duración, que se va a pasar de 5 a 4. Incorporación del sistema de créditos, esto de que tengan 5, 10 créditos, 15, hasta 20, hace alusión un poco a poder facilitar que nosotros, ya sea egresados o estudiantes, podamos acceder a formaciones del exterior, porque en muchas universidades del mundo, y las mejores, les diría yo, están creditizadas, y si nosotros no creditizamos, no podemos llegar a, por ejemplo, convalidar un título, ¿no? Si nosotros tenemos, no sé, acceso a vivir en España, en Italia, no sé, en Estados Unidos, y no podemos, no estamos con este sistema, no podríamos revalidar nuestro título y queda en vano lo que estudiamos en nuestro país. Después, la inclusión de asignaturas optativas, esto también es muy reciente, es del plan 2014. Yo puntualmente estuve en el comienzo del plan, porque arrancó cuando yo comencé, y todavía estaba como medio en pañales, nos dábamos cuenta de que algo pasaba, que no sabía mucho cómo aplicarlo, pero bueno, nos agarraron de conejillos de India. Yo creo que salió bastante bien igual, pero hoy en día está mucho más pulido todo, y esto de las optativas creo que fue fundamental porque ayuda a que cada estudiante pueda formarse su itinerario, ¿no? De hecho, había una materia que se llamaba construcción de itinerario y se trabajaba, bueno, en qué tipo de psicólogo querías ser, ¿no? Si querías ir por el lado de educación, si querías ir por el lado de laboral, te daban como varias opciones que están interesantes. Después, creación de ciclos de formación y módulos transversales, esto de ciclo inicial, ciclo de formación integral y después de graduación. Obligación de cursar extensión, formación en metodologías, prueba de idiomas y trabajo final de grado. Esto también antes era una tesis que solamente se leía y ahora es un TFG que se defiende también, o sea, hasta el momento de la defensa no sabes la nota. Y después el fomento a la formación docente de posgrado. Se incentivó fuertemente que los docentes accedieran a maestrías y doctorados, ya sea a nivel nacional o internacional, y se implementaron políticas activas para apoyar esa formación. Esto vinculado a lo que hablamos hoy también de que no hagamos todo acá, ¿no? Que podamos abrirnos a las formaciones en el exterior y que de alguna manera puedan ser pagas con formación nueva o fresquita de los mejores lugares del mundo, porque bueno, obviamente, nada, sabemos que lo mejor está en Estados Unidos y en Europa, nos guste o no nos guste, y que nuestros profes vayan a estudiar doctorados afuera hace que nos puedan mantener actualizados a nosotros. Por acá este texto, chicos, sé que alguna cosa se repitió, pero bueno, nada, no quería dejar pasar o hacer énfasis en algunas cuestiones que son sumamente importantes. Bueno, nada, el lunes nos vamos a ver y vamos a practicar. Me queda subir todavía el documento 10, ¿tá? Que en un ratito ya lo subo. Que hace alusión un poco a lo que venimos hablando, no mucho más que esto, pero bueno, vamos a hacer ahí un punteo por si agrega algo nuevo que no hayamos profundizado hasta ahora. Así que bueno, nos vemos prontito.